Descubrimiento maravilloso. No es necesario tomar más medicinas para el asma, la bronquitis, la tos, los resfriados y las molestias en el pecho si se usan los originales cigarrillos españoles. Garantizado que no contienen nicotina. Cúrate y disfruta al mismo tiempo. Agradables de fumar, pueden ser fumados por mujeres y niños. Valen su peso en oro. Una de las maneras en las que me gusta investigar la época victoriana, que es la época en la que está situada mi novela, es consultando periódicos de la época. Porque así me puedo poner en la piel de los personajes y imaginarme cómo era el día a día de la gente que vivía en la época. Qué tipo de noticias leían, qué tipo de sucesos ocurrían. Una de las cosas concretamente que me parece más curiosas son los anuncios que aparecen en los periódicos. Concretamente, pues anuncios de productos de uso diario. Y últimamente en mi cuenta de TikTok me he dedicado a publicar algunos de estos anuncios que me parecen más curiosos. Y a mucha gente también os resulta curioso y sorprendente, sobre todo los productos destinados al tratamiento de enfermedades o de síntomas. Entonces, lo que nos resulta curioso o incluso sorprendente y un poco surrealista a día de hoy, cuando vemos algunos de estos anuncios, es como los productos o los componentes que se anuncian para los tratamientos de enfermedades, hoy en día sabemos que no solo no curan las enfermedades, sino que son altamente tóxicos y altamente perjudiciales para la salud. Entonces, esto, claro, siempre me ha llevado a pensar cómo es posible que en aquella época hubiera este malentendido tan extendido de que ciertos productos, ciertos componentes químicos curaban. De hecho, muchos de estos productos y de estas medicinas, tónicos, etcétera, eran prescritos por médicos. Entonces, no eran a lo mejor hoy en día lo que pueden ser pues curas alternativas o que a lo mejor ciertas personas creen en ellos, sino que en la época estaba totalmente generalizado su uso y normalizado, y tú ibas al médico y el médico pues te recetaba cigarrillos para fumar o tónicos con arsénico. Como he visto muchos anuncios, he seleccionado algunos para mostraros hoy. Este es un caso muy extremo que para nosotros hoy en día evidentemente sabemos que los cigarrillos no ayudan a curar el asma, sino más bien lo contrario, que son muy perjudiciales precisamente para enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué es lo que a ellos, a los médicos, a los pacientes, a todos ellos les hacía pensar que consumir cigarrillos, que de hecho estaba curando su enfermedad? Pues una parte de la creencia se sustenta en que una creencia de que el humo abría las vías respiratorias y que tenía un efecto calmante de la tos y secaba las flemas. Entonces, el problema era que incluso a corto plazo los pacientes podían llegar a tener una sensación de que quizá por el efecto de la nicotina que se encontraban mejor o que podían respirar mejor, quizá interviniendo un poco también el efecto placebo. Entonces a corto plazo pues tenía sentido, o claro, si te lo recomendaba un médico pues también te lo creías más.
Esto es con el tema de los cigarrillos para el asma, pero el que es quizá el tema más fascinante de todo el siglo XIX para mí en el tema de medicinas y ungüentos y curas es sin duda el uso del arsénico. El arsénico, que hoy en día ya sabemos pues eso, que es un elemento químico que es altamente perjudicial para la salud. De hecho, ya después de toda esta etapa histórica también se conoció sobre todo por ser una sustancia elegida a menudo para cometer asesinatos, para envenenamientos. Entonces, ¿cómo puede ser que durante gran parte del siglo XIX se prescribiera como medicina? Ellos lo tomaban en tónicos, aparte se usaba para todo, el arsénico estaba por todas partes. En la sociedad victoriana se utilizaba para crear ungüentos, productos de belleza, incluso tintes para la ropa, hasta caramelos he visto para hacer pan. En muchos de estos productos se usaban pequeñas cantidades de arsénico y también para fabricar papel de pared se utilizaba mucho porque proporcionaba cierto color, cierto tinte que en la época gustaba mucho y se producía mucho. Entonces esto quiere decir que literalmente el arsénico estaba por todas partes, estaba a tu alrededor, y al respirar pues las 24 horas del día, si tenías el papel hecho con arsénico en tu habitación, pues estabas todo el día respirando el papel o las emanaciones tóxicas del papel. Aunque en la época sí que se sabía que el arsénico en grandes cantidades era muy perjudicial para la salud, el problema era que ellos pensaban que utilizado en pequeñas dosis pues tenía efectos positivos, mejoraba la salud, que mejoraba la apariencia. Y como en el caso de los cigarrillos, pues claro, a corto plazo era muy difícil darse cuenta. Quizá incluso podía ser que la ingesta de pequeñísimas cantidades de arsénico proporcionara algún alivio y algún síntoma que se pudiera confundir con una mejora. Pero evidentemente lo que se estaba produciendo era, con estas pequeñas dosis, es un envenenamiento a largo plazo que puede conllevar consecuencias malísimas para la salud. Y bueno, hay muchísimos otros productos químicos que se utilizaban en el día a día. Por ejemplo, el mercurio se utilizaba para ungüentos, el plomo se utilizaba para polvos faciales y cosméticos, la estrictina, una sustancia altamente perjudicial, la usaban para tónicos y para estimulantes, el éter en analgésicos, incluso este producto que era muy popular, clorodine, contenía láudano. Entonces sí que había científicos y médicos que se daban cuenta de que algunas de estas sustancias eran perjudiciales. El problema era que la estructura de la sociedad, la base de la ciencia de la época, estaba toda ya muy consolidada sobre estas prácticas. Entonces, por mucho que una persona se diera cuenta o que alguien sospechara, iba a ser muy difícil cambiar toda esta tradición, todas estas costumbres, creencias de la noche a la mañana. Y se tardó muchísimo tiempo, muchísimas décadas, en que la situación cambiara. Entonces, ¿cómo cambió la situación? Pues fue muy paulatino, pero pues sobre todo a finales del siglo XIX, pero también durante las primeras décadas del siglo XX incluso fue consolidándose los cambios. Entonces, por ejemplo, varias cosas que ayudaron a cambiar todo esto fue el desarrollo de la toxicología moderna, por ejemplo,
el hecho simple de que se pudieran realizar pruebas ya de manera fácil para identificar la presencia de arsénico, por ejemplo, pruebas de arsénico que fueran más sencillas de hacer, para que ellos ya pudieran penetrar y pudieran ver de qué estaban compuestas las sustancias. Luego también el desarrollo de pues, la ciencia, la estadística, estudios más a largo plazo que pudieran seguir los efectos de estas sustancias en el organismo a lo largo del tiempo y observar lo que sucedía de manera apropiada. Las regulaciones empezaron ya a finales del siglo XIX, principios del XX, en Reino Unido sobre todo, a introducir regulaciones y leyes que regulaban la producción y la venta de productos con componentes químicos destinados al uso y al consumo. Entonces todo esto fue convergiendo un poco, pues eso, a lo largo de muchas décadas, y ya pues en cierto momento se dejan de ver estos anuncios. Luego tenemos también un típico anuncio ya directamente de ron. Aquí St. James Ron. Te venden ron y te lo ponen ahí como que se recomienda para las afecciones reumáticas y como un remedio directo para los resfriados. Entonces, pues es posible que a lo mejor ellos pensaran que, como sucedía con el arsénico, al tomar alcohol a muy corto plazo es posible que los pacientes tuvieran una sensación de mejora o de que se sentían mejor. Pero claro, de ahí a que que lo clasifiquen como un remedio a la enfermedad, pues ahí es donde está un poco la equivocación que ellos cometían. Entonces, otro producto que también me resultó curioso es este papel de ozono, que básicamente consiste en un papel que lo quemas y entonces puedes aspirar los humos que genera para curar diferentes enfermedades. Y una cosa curiosa es que en estos dos anuncios que he encontrado en diferentes páginas de un periódico, te pone diferentes enfermedades. Entonces, uno de ellos pues cura para el asma, la bronquitis crónica, el asma bronquítico, y luego en la otra te añade también la fiebre del heno y la influenza. Y entre los ingredientes que pone aquí que contiene está el nitrato de potasa, clorato de potasa y ioduro de potasio. Entonces esto era pues componentes químicos que los inhalabas ahí directamente sin ningún control. Luego están estos cigarros Joy que en este anuncio se prometía curar los peores ataques de asma, tos, bronquitis, shortness of breath, que es cuando te falta la respiración. Entonces, nada, se indicaba para gente que tenía estos problemas, que pone aquí que es perfectamente inofensivo y que también lo pueden fumar mujeres, niños y los pacientes más delicados, de salud más delicada. Y nada, realmente hay muchísimos anuncios que he ido encontrando que me parecen muy, muy curiosos. Espero que os haya resultado interesante todo este tema y el vídeo de hoy, en el que quería dar contexto a la pregunta que la gente me hace en TikTok y en general cuando hablo del tema de los anuncios de los periódicos, que es que no se lo creen. ¿Cómo puede ser que en la época la gente se tomara todas estas medicinas que eran tan perjudiciales para la salud? Si te ha gustado el vídeo de hoy, si te ha resultado interesante, puedes dejar un comentario o también si quieres puedes darle a me gusta o suscribirte a mi canal, por supuesto, para recibir las novedades
y la notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Pues nada, con esto nunca te acostarás sin saber una cosa más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.